Bueno, bienvenidos a este espacio, un espacio que todavía no le hemos colocado nombre, no tiene todavía un título, pero es un espacio que estamos construyendo, que estamos creando para generar el debate político, ideológico, la crítica y la autocrítica. Mi nombre es Jonathan Cordero y me acompaña mi hermano, camarada y amigo Kendry Chávez. Muchas gracias, Jonathan, Chávez, por la oportunidad de este espacio que está empezando hoy, sin nombre, pero lo importante es el trasfondo de que nosotros vamos a debatir. Vamos a empezar con el libro azul. Creo que es lo necesario por la temática de la revolución, el génesis, la génesis de la revolución y el por qué el comandante Chávez en su momento tomó la determinación de incursionar a través primero de las armas y después con el pensamiento a través de esta gran herramienta que es el libro azul. Ahora, ¿por qué la génesis? O sea, yo primero invitar a las personas que no han tenido la oportunidad de leer el libro azul a que lo lean. Yo especialmente lo leí hace poco, grabando un programa especial con referencia al libro azul. Lo leí hace poco y comprendí. Primero entendí que no es un libro más. O sea, no es un libro de que saqué un libro, es una idea vacía, una idea abstracta, no. Exactamente el libro azul nos muestra la idea de Chávez, del Chávez militar, del Chávez que todavía no había incursionado de una forma directa en la política. Nos muestra las ideas de Chávez que capta, que recoge de Bolívar, de Zamora y de Rodríguez, que es el sistema BR que nombra el comandante ahí. Hace una especie de resumen, sintetiza y luego dice, mira, estas son las ideas, esta es la ruta, esta es la línea, este es el plan. Y cuando uno lee este libro azul, no sé si tú recordarás, y todavía hoy muchos dicen que la revolución bolivariana es un ensayo, no, vas inventando en el camino. No, estos carajos van inventando en el camino, y se inventan una cosa y me inventan otra, no. O sea, eso es lo que nos pretendieron decir todo el tiempo. Pero entonces cuando tú lees el libro azul, te consigues con que lo que Chávez presentó en el 2000 ya estaba escrito en el 90. Lo que Chávez presentó en el 2004 ya estaba escrito en el 90. Lo que Chávez presentó en el 2006, ya con la adopción del socialismo, está escrito en el 90. Lo que Chávez nos deja en el 2012-2013 está escrito en el 90. Y hoy Maduro, que nos está invitando a leer el libro, y ahí uno comprende el porqué, la ruta que trae el presidente Nicolás es la misma ruta que está establecida en el libro azul. Y una cosa ahí, creo que es más profunda, que cuando tú lees el libro azul y ves las ideas que tomó Chávez y reseña ahí de Rodríguez, de Miranda, de Bolívar y de Zamora, son las mismas ideas que nos están hablando de la construcción del pueblo popular. Sí, a través del autogobierno de las comunas. Sí, Jonathan, es muy cierto lo que tú estás diciendo y creo que vamos más allá. Creo que cuando el comandante Chávez, que él siempre lo decía, en el año 75, él escribe por allá y dice, en un día próximo en el futuro, tomaré las riendas de Venezuela, entrando a la academia. Entonces de ahí él va rescatando con una serie de asesores y incursiona en la doctrina bolivariana, pero no esa doctrina bolivariana que nos vendieron a nosotros, que Bolívar libertó 5 naciones, fue el libertador y murió en Colombia. No, fue más allá, como tú lo estás diciendo, profundizó el espíritu de Bolívar. La idea más allá del hombre. Las ideas más allá del hombre. El tipo de justicia que quería o que trató de aplicar Bolívar en su tiempo. La trajo porque la historia es cíclica.
y el momento coyuntural lo ameritaba. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy un poco más viejo que tú, un poquito, y he leído y he visto, más allá de la lectura, he visto cómo en una parte de la sociedad, si vamos a hablar desde que yo recuerdo de los 80, la sociedad se fue desmoralizando, fue decayendo, que nosotros no teníamos un espíritu de rebeldía, no tenemos un espíritu de lucha, simplemente algunos escuetos de lucha, de rebeldía, sobre todo los estudiantes. No había un proyecto país. Fue moldeada para los gobernantes de turno, como le dicen los de la Cuarta República. Hubo históricamente unas situaciones que se dieron allí, que empezaron como unas pequeñas manifestaciones, y el pueblo tomó la soberanía humana, como dicen muchos. Estamos hablando del Caracazo. Estamos hablando del Caracazo en el 27 del 80. El Caracazo. El Caracazo no surge como algo espontáneo. El Caracazo tiene un antecedente que, como decir, fue una gotica, hasta que el vaso ya se derrama. Sí. Venimos, como se está planteando, venimos en una decadencia. Y el pueblo fue asumiendo ciertos roles para en su momento no eran bien vistos por los políticos de turno. Venimos, Carlos Andrés en el 89 tomó el poder, donde ese mismo año, no sé tú, gotica, pero ese año fue la gota que derramó el vaso cuando decide tomar las medidas neoliberales a favor de la oligarquía y del imperio a través del Fondo Monetario Internacional. Se suma unas manifestaciones estudiantiles allí, que fue la explosión a nivel nacional, donde el pueblo salió a la calle. Y hay algo más, que creo que ahí es donde termina de comandar, de entender que es necesario la toma del poder. Que muchos dicen que fue un error, él mismo después asumió que era una quijotada. El pueblo no lo vio así, Jonathan. El pueblo vio que era necesario que unos jóvenes oficiales, que justamente 3 años antes, en el 89, fueron los protagonistas de la masacre del pueblo venezolano junto con la DICE. Esos soldados lamentablemente tomaron las armas en contra del pueblo venezolano. Y eso hace conllevar, bajo mí, y razón, y muchos historiadores que hablan así, lo que vivimos en la época, que Chávez decide hacer esa gran quijotada, que es el 4 de febrero del año 91. Ahora, el libro azul lo escribe en el año 90, como tú lo dijiste. Es un resumen de esos 3 grandes hombres que en su época hicieron historia, que fue Samuel Robinson, el gran guía y orientador de Simón Bolívar, pero no solo eso, Jonathan, él va más allá. Claro, porque nosotros históricamente nos venden al maestro como el maestro libertador. Y ahí lo agarra la historia y lo comprime, lo encasilla, el maestro libertador. Pero no muestran la esencia, el espíritu del maestro, el espíritu. Hay una frase ahí en el libro azul que el comandante Chávez toma creo que de Sociedad Americana, toma de Rodríguez, donde Rodríguez dice que Napoleón quería reinar sobre el pueblo. Bolívar quería que el pueblo gobernara, si no me equivoco. Y él dice, y yo quiero que el pueblo se gobierne. Entonces, eso no nos lo muestra la historia, o no nos lo muestran en los libros de historia, porque lo otro es que los historiadores, en su mayoría, se encargaron
de mantener la idea colonial y encasillar, engavetar las ideas libertadoras, en este caso las ideas de Bolívar. Lo que nos dijo Chávez. ¿Qué nos enseñaron a nosotros de Miranda? Nos enseñaron que un Miranda encerrado En la cabaña. O sea, si piensas como este tipo, si actúas como este tipo, terminas parecido. Sí, por eso te digo, el tema de Samuel Robinson, de Simón Rodríguez, de Armento, está planteado en esa frase que tú acabas de decir, en ese pensamiento. Porque imagínate tú un maestro que le dé al pueblo las herramientas para que se gobierne a sí mismo. Nadie. Un peligro. Nadie. Ninguna oligarquía va a aceptar y ninguna de la historia, porque la historia la escriben los vencedores, ninguna de esa historia va a vender a ese maestro que Chávez nos lo dio a conocer. Esa topología, ese gran ser que fue que yo creo que históricamente, si nosotros hubiéramos seguido los pensamientos de Simón Rodríguez, Samuel Robinson, como se hizo llamar, quién sabe dónde estuviera Latinoamérica hoy en día. Una gran potencia. Una gran potencia. Uno de los primeros protagonistas del libro azul, del árbol de las tres raíces. En ese pequeño resumen, el maestro. Y yo creo que ese apodo le quedó a él más bien pequeño, como dirían el maestro. Vamos a otro ser extraordinario que duró poco, brilló poco, que fue Ezequiel Salón. Y en la práctica, Jonathan hizo algo impensable. Yo lo estaba ayer meditando. Se enfrentó a un viejo sistema y lo derrotó en el terreno. Fue cuando él peleó contra José Antonio Páez. Sentado del El hombre más fuerte de la independencia. El hombre más fuerte de la independencia. El que derrota en Valencia y traiciona los ideales de Bolívar. Ezequiel viene el pensamiento bolivariano y va más allá de eso. Libera con tierras y hombres libres. La tierra de la que no trabaja. Le dio ese gran derecho que también era necesario en esta época coyuntural, cuando Chávez toma el poder, o antes que lo tome, agarrar ese pensamiento y traerlo a. ¿Por qué? Pues nosotros no éramos dueños de la tierra, nos la volvieron a quitar, nos mandaron con el tema de la industrialización, con todo eso, nos sacaron de los campos, nos mandaron, como decía Ali primero en la canción, la propiedad es una lata de Coca-Cola, un rancho, ahí encajonaron al pueblo, y eso no tiene nada. Entonces, ahí ya tenemos dos, el libro azul, dos que estudió Chávez, dos personas, dos grandes hombres de la historia, como tú ya sabes, porque eran necesarios. Y lo otro, volvemos otra vez al tema del historiador. Antes de la llegada de Chávez, que él retoma las ideas de Zamora. Zamora era presentado en la historia por los adecos y Popellán como un bandolero, como un camarrancho, como un guerrillero, como farandulero, Sí, como un farandulero que agarró. y no como el hombre que por la necesidad, porque también hay que estudiar un poco la historia de Zamora. Zamora era un comerciante y por la necesidad en la que el sistema económico del momento que dirigen los godos se ve envuelto en una situación que dice, mira, no podemos avanzar, o sea, cómo nosotros vamos a producir el país, cómo nosotros como campesinos, cómo nosotros como, primero Zamora descendiente de uno de los generales de Bolívar, cómo nosotros nos vemos traicionados por este pequeño sector
que se apoderó, porque eso también se apoderaron de las tierras. Y entonces el que criaba las vacas, el que producía la caña, el que producía el cacao, se veía con la soga al cuello, con los impuestos, con el cobro por el alquiler de la tierra. Aparte que te cobraba la tierra, te estoy cobrando los impuestos para que tú me vendas lo que estás produciendo en mi tierra. Entonces eso lleva a que el pueblo campesino se levante una vez más, ahora en contra de la oligarquía que surge en la nueva república y que, bueno, se ve traicionada por un PAE que se le dieron toda la confianza, fue uno de los hombres de la primera línea de batalla, y ahora se ven traicionados por un PAE, se ven traicionados por una minoría, y dicen, basta, o sea, no podemos seguir como vamos, y necesitamos entonces volver a las armas y iniciar la guerra de la federación. Sí, por eso Chávez retoma la historia de Zamora, retoma la historia de esos personajes tan emblemáticos, todos los que estamos nombrando. También hay que acordarse, volvemos al tema de las historias incas, que nosotros, no se puede decir que vivimos eso, donde los politiqueros de la Cuarta República se adueñaron de las riquezas que tanto luchó el pueblo. Entonces aquí también hubo una traición, que fue cuando cae Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno deciden hacer un gobierno amplio y Rómulo Betancourt, con la comitiva Rafael Caldera y Jovito Villalba, traicionan de nuevo al pueblo venezolano. O sea que la sangre y el espíritu de paz está allí, con esa oligarquía, con la bendita. Yo luché por Venezuela y luché por la libertad de Venezuela, que nunca entendí en la historia moderna como Rómulo Betancourt luchó por la libertad de Venezuela estando en el extranjero. Me hace recordar mucho lo que está sucediendo, la misma oligarquía. Don Nieto. Sí, Don Nieto. Bueno, el amigo Edmundo parece más bien El abuelo de Betancourt. Entonces, por eso nosotros, Jonathan, en esta conversación debemos recordar de dónde venimos nosotros, la lucha. Porque esto no es más que una lucha de clase. Si tú te vienes históricamente, se convirtió, porque Chávez no se volvió un juguete del imperio, se volvió una lucha de clase. Y es el peligro que nosotros hoy en día somos amenazados por el máximo imperio genocida que ha existido en todos los tiempos. Porque ellos no aceptan que haya salido un Chávez, ellos no aceptan que un pueblo haya seguido a Chávez, no aceptaron las ideas innovadoras del comandante, no aceptaron que Chávez en el 2006 ya ha dicho: mi camino es el socialismo. No un socialismo. No un socialismo. No un socialismo muerto europeo. No un socialismo muerto europeo. Nuestro propio. Ahí retoma las ideas del maestro. Ahí retoma las ideas y están ideas de acá, ideas nuevas. Ideas nuestras, ideas que son innovadoras. Ideas que hacen que el maestro hoy en día esté más vigente que nunca. Donde un Ezequiel Zamora esté más vigente que nunca. A través de toda esa estructura y todo ese poder popular que montó y ayudó a estructurar el comandante Chávez. Nos falta un tercer personaje, menos o más importante, de nuestro gran Simón Bolívar, el creador y fundador de la República, el que libertó 5 naciones y lamentablemente se vio envuelto en traiciones donde, como dicen muchos historiadores, lo mataron cuando matan a Sucre. Ahí estaba. Volvemos otra vez al tema de la historia. ¿Qué no muestran de Sucre? Nosotros nos venden a Sucre asesinado y parvé. Cuando No nos muestran un caballo. no nos muestran al Sucre
al joven, al joven militar leal al Leal. dictador, lealtad, estratega militar, lealtad, disciplina y estratega. Creo que ahí creo que se resume súper. Un visionario, un joven que creo que la juventud venezolana y latinoamericana debería de resaltarlo y ser, estudiar a Sucre, que sea Sucre ejemplo de esa juventud y de nosotros como uno de los máximos patriotas que ha dado Venezuela. Estoy buscando aquí en el libro azul, usted que dijiste el tema de la lucha de clase, unas palabras de Rodríguez, donde cuando llega Chávez al poder, Chávez retoma la idea de la lucha de clase. Los adeptos y copellanos comenzaron a decir que Chávez estaba dividiendo la sociedad. Y hoy muchos mantienen que el tema de la lucha de clase, Chávez la tomó de Marx, ¿cierto? Sí. Por el tema del capital, el comunismo y esto. Pero comandante Chávez, acá en el libro azul, toma unas palabras de Rodríguez donde habla de la lucha de clase y dice que estas personas se vuelven mezquinas o el sistema las vuelve mezquinas, y toca el tema de la lucha de clase. Así que no lo tengo aquí marcado como tal. Jonathan, la lucha de clases es histórica y viene desde que cualquier persona oprimida decide dar el brinco hacia el beneficio colectivo o a su mejora en el sistema de vida. Carlos Marx toca, y yo creo que esa es la parte más importante de su libro, del Capital, porque si vamos a históricamente, la lucha de clase viene antes de Carlos Marx. Carlos Marx simplemente la sintetiza, la resume en esa gran obra que es el Capital. Pero él descubre algo allí, Jonathan, porque él le da el aporte científico, que es el tema de la plusvalía. Allí es donde yo creo que es enemigo Carlos Marx, porque no es un libro cualquiera. Él demuestra allí que nosotros, que la clase trabajadora son los que aportan la riqueza a la oligarquía a través de ecuaciones y demostración científica, donde te dice, bueno, te pagan una cantidad que es lo que el oligarca o el empresario decide, o el industrial, pero resulta que con las horas de trabajo tú estás haciendo rico a ese oligarca, tú estás haciendo rico a ese industrial. Ahí es donde Carlos Marx desmonta al sistema capitalista. Chávez, la historia más reciente, Chávez simplemente con el hecho de querer moralizar al pobre, al pueblo, que el 80%, que eso no lo dicen los grandes historiadores, detractores del comandante, sin bloqueo, sin sanciones, el 80% del pueblo venezolano estábamos empobrecidos. Extremo. No conocíamos, Jonathan, las universidades. Y cuando alguien de las clases pobres entraba a la universidad era porque necesitaban ese peón calificado para que siguiera mandando a su gente. Así, esa es la verdad cruda que la gente no quiere aceptar. No teníamos, es más, te lo digo, la juventud hoy no sabe. Que la juventud no sabe. Tenemos experiencia. A mí me llegaron, Jonathan, te lo digo porque usted no pasó por eso. Y gracias a Dios, usted vivió más allá de
de otras cosas, no pasó por ahí. Pero a nosotros nos llegaba la gente del INSE, que el INSE en su momento, y otros instrumentos de educación, eran el arma de las industrias para que el pobre no tuviera derecho al trabajo. Te decían a los estudios superiores, te decían, haces un curso de 6 meses en el INSE, te vas y te postulas con una compañía y dura 20 años, te retiras, te compras un libre y ya hiciste tu vida. Es la manera de justificar la explotación al trabajo. Es la manera muy diplomática de justificar lo que estás diciendo. Lo que dice aquí el maestro Simón Rodríguez en Sociedades Americanas. Dice, fue tomado de Sociedades Americanas, ahora completo tomo 1, ediciones de la Universidad Simón Rodríguez de 1975. Libro azul de Hugo Chávez. Dice, figurémonos viendo desde una altura la sociedad en que vivimos. No sabremos por dónde empezar a observar. El tiempo se nos irá en escoger entre los caracteres sobresalientes, los que sobresalen más, y todos sobresalen a un tiempo, porque todo es exterioridad. Una confianza general afecta a todas las clases. Ojo, esto fue escrito en 1842 por Simón Rodríguez. Una confianza general afecta a todas las clases. Unas a otras se temen sin poder determinar la causa. Y no es otra que el egoísmo propio de la ignorancia en que yacen millones de hombres, por la falsa idea que tienen de la sociedad los pocos que la suerte ha puesto a gobernar. ¿Sí? No es solamente la idea, lo que estoy explicando, de Karl Marx. No. Obviamente, hay una locución del comandante donde él dice: yo no soy comunista, porque nunca he leído a Marx. Creo que dice algo así. Pero ahora que estoy estudiando a Marx, bueno, yo también soy comunista. ¿Por qué? Porque a pesar de que Marx no vio en su época la lucha que venía generando el Libertador, eso también hay que dejarlo claro antes que salga cualquier pendejo a decir, no, pero es que Marx no creía en Bolívar. Man, Marx tenía una realidad de la situación europea. Bolívar tenía una realidad de la situación europea y de la situación en el continente americano. Eso hay que tenerlo claro. Bolívar vivió un tiempo en Europa. Bolívar vivió en España. Bolívar recorrió Francia. Bolívar estuvo en Italia. Bolívar se sentó con Miranda, que era el trotamundo, que recorrió Europa, Asia, con Rodríguez, y tenía una realidad más amplia aún que la del propio Marx. Sí. Y veamos entonces que no era el tema de si es Bolívar, que si es Bolívar, que si es Marx. No, aquí la idea era que los dos visualizaron que a través de la historia un sector muy reducido se encarga entonces de la explotación de unos pocos con el temor, la explotación de muchos, con el temor de que esos muchos se levanten y me quiten lo que yo tengo. Y aquí Rodríguez lo muestra como el egoísmo. El egoísmo genera el temor de que tú, que eres de los muchos, me quites a mí, que soy de los pocos. Y aún así, los muchos temen perder lo poco que tienen si se levantan contra los pocos. Parece un tabalín cuando no lo ves. No lo ves. Entonces, es una realidad. Ahí vemos entonces cómo el comandante Chávez, pues repito, hay que salir a leer este libro, presidente Nicolás Maduro, desde el 2013, que toma el poder, ha invitado, y ya porque han sacado, como Maduro han sacado, esta edición es 2013. Y hace menos de un año, Sí, en el 2024. mandó a sacar otros 2000 ejemplares más. Y pidió que todo el mundo tuviese su ejemplar. Sí, porque yo creo que es necesario. Porque lamentablemente, Jonathan, creo que muchos
de lo que seguimos, de lo que empezamos, de lo que estamos, de lo que continuaremos. Creo que no entendemos la génesis de la revolución. No. Pensamos que Chávez llegó, me cayó mal el gobierno de turno, doy un golpe de intentó, no doy un golpe de estado, el pueblo me aclamó, me voy por la presidencial y goberné. No, volvemos a repetimos lo que dijimos al principio. Chávez venía planificando lo que era necesario para el país, la transformación de la sociedad, la transformación del venezolano, el rescate de esa solidaridad que nosotros perdimos, porque tú lo dijiste, el egoísmo de poco nos agarró a mucho, incluyendo hasta, vuelvo y te repito, los pobres materialmente. Teníamos miedo de llevar a un compañero al trabajo, a que buscara trabajo porque nos podía, como dice coloquialmente, quitar el trabajo. Entonces esa solidaridad se perdió. Ese socialismo empírico donde nació Chávez, inclusive se puede decir donde nací yo, donde donde nació, fue creado el sur de Valencia y muchas comunidades, se fue perdiendo a través de los años y en la década de los 80 se terminó de perder. Chávez tenía eso visualizado. Y vuelvo y te repito, con esos grandes maestros que también tuvo Chávez, se da cuenta de que el bolivarianismo, el zamorismo y lo revolucionario era necesario para rescatar la sociedad. Y lanza, y me atrevo a decir que esa quijotada él la vio necesaria en su momento. Ahora, vamos a volvernos un poquito atrás de Bolívar y Carlos Marx. Yo creo que la diferencia es abismal entre uno y el otro, más allá que son dos grandes personajes de la historia. Carlos Marx con su gran aporte al materialismo científico, con el libro El Capital. Pero yo creo que Bolívar fue más allá, Jonathan. Yo creo que Bolívar con esa proclama que él profetiza al imperio norteamericano, yo creo que lo dio todo. Cuando el hombre decide, lanza esa proclama, los Estados Unidos para evidencia de ser la gran laga, como nidos de langotas. Y lo profetizó y se dio cuenta que eso iba y ocurrió, ¿no? Los Estados Unidos parecen predestinados para la providencia, para plagar la miseria, para plagar a América de hambre y miseria en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Y ahí sacaron los grandes, el conejo y la zanahoria. En nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Hay una palabra que en los últimos años ha sido secuestrada por la extrema derecha: la libertad. Tenemos el caso de Milei en Argentina con Viva la Libertad. Tenemos el caso de María Corina en Venezuela, Viva la libertad. Viva la Libertad, o hay que recuperar la libertad. Tenemos el caso del mismo Donald Trump, el caso de Marco Rubio, la extrema derecha en México también secuestró la palabra libertad. Cuando sus hechos, sus actos demuestran que lo que quieren es subyugar a su propia gente, a su propio pueblo, a ser nuevamente colonia del imperio norteamericano. Entonces nosotros debemos de retomar esa palabra, y creo que el presidente Nicolás Maduro lo viene haciendo, rescatar la palabra libertad como una palabra no de la izquierda, porque también eso es una cosa que hay que ya de intentar. Es una palabra del pueblo que realmente quiere vivir en paz, del pueblo que realmente quiere vivir en libertad y que ama y respeta su soberanía. Entonces nosotros tenemos que rescatar eso, más allá de las ideas partidistas. Yo en esto ya estaba visualizando, y voy a aprovechar de decirlo aquí, que ya estaba buscando el espacio de decirlo. Cuando tú entras a las redes y publicas cualquier material como esto, sobre todo si hay jóvenes,
te van a conseguir con comentarios como que están ideologizando a los channels, le están sembrando ideología, los estás adoctrinando. Y yo viendo lo que coloca la gente, yo llegué a la conclusión que la persona que te dice de que estás adoctrinando a otra son los que están más adoctrinados, porque no logran ver más allá. En una oportunidad, YouTube, una persona me dijo algo así como que zurdo de mierda, una cosa así. Y yo llegué a una conclusión. O sea, mi mente se fue a la Edad Media, a la edad del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica tenía la población envuelta en una falacia de que no puedes buscar la ciencia. Y yo dije, verga, este carajo me está diciendo, uno, me está atacando por lo que creo. Yo le respondí al compañero, me imagino que eres católico. O sea, inmediatamente me imagino que eres católico. Uno, me estás atacando por lo que creo. O sea, no me respetas mi propia ideología y me estás acusando de adoctrinado cuando tú me estás diciendo a mí que mi doctrina está mala, pero la tuya está buena. O sea, estás adoctrinado también. Y segundo, me estás acusando de zurdo. Y yo dije, verga, recuerdo que en la Edad Media, ser una persona diestra, un zurdo, era catalogado como una persona que era un instrumento del diablo. Así Y yo es. dije, verga, hermana. O sea, tú me estás diciendo a mí que hemos avanzado tanto tiempo, tantas luchas, y la extrema derecha hoy, y ni siquiera la extrema derecha, una fuerza de idiotas en las redes, toman cosas que ni conocen. Primero me dice que quieres libertad, y segundo me acusas de instrumento de Satanás porque soy zurdo, sin saber exactamente qué me estás diciendo. Entonces yo considero hoy que nosotros primero tenemos que desligarnos de esa vaina de izquierda a derecha. Porque aquí realmente, por ejemplo, vamos a hablar de Venezuela. Aquí realmente en este momento solamente puede haber dos caminos. El del entreguismo y el de la soberanía. Y creo que aquí Está la respuesta. nos venden Sí. netamente soberanía. Tú tocaste un tema muy importante que es la libertad y los planes de la ultraderecha o la derecha, lo que se están abanderando la temática de la libertad. Yo el otro día se lo estaba diciendo a unos camaradas. Le dije, ¿cómo me va? ¿Cómo una persona que me secuestró a mí, el tema de los alimentos, me secuestra a mí si tengo el derecho o no tengo el derecho de tomarme una cerveza, para decirlo así claro, si tengo el derecho o no tengo el derecho de tomarme quitarme el rigor, de comerme un perro caliente, de quitarme las navidades, venga a mí a hablar de libertad. Ahora hablemos de libertad ahí. Año 2000, paro petrolero. Critica el Goya Nicolás porque establece desde ya hace años, eso no es nuevo, desde 2013, que las navidades inician en octubre. Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Jonathan. Feliz Navidad, Valeria. Pero entonces tú, que me quitaste mis navidades en el 2000, me quitaste el béisbol en el 2000, vienes a criticar al tipo que me está dando navidades Desde el 1 de octubre. del 1 de octubre. Que no es nuevo. Que lo que está haciendo es como que, digamos, de una manera establecer una cultura que el venezolano ha tenido durante años. Porque antes de que saliera Nicolás Maduro a decir las navidades comienzan en octubre, el venezolano ya, el que tiene una tienda, comenzaba a adornar su tienda con su producto navideño. Porque era de octubre a noviembre, empezó a vender un producto, que si las lucecitas, que si las cositas, para crecer la vaina, y comienzo a adornar la tienda. Solamente que en el hogar tú comenzabas a adornar en noviembre. Entonces, ¿qué hizo el tipo? El tipo lo que hizo fue, vamos a establecer una cultura que ya está arraigada en el pueblo y vamos a oficializarla. Ah, no, ellos están dolidos porque nosotros ya comenzamos a rumbear, ya comenzamos a festejar y ellos están amargados. Se está demostrando que no es un país de guerra, Exacto.
que es un país que quiere paz. Somos un pueblo que desea paz, que desea soberanía, que nosotros decidimos mayoritariamente elegir un gobierno que está en nuestro legítimo derecho porque está estableciendo una constitución que nosotros mismos aprobamos. Ahora, el debate está bueno, Jonathan, de verdad te felicito, porque me hace recordar tantas cosas y tantas cosas que hemos pasado nosotros, por lo menos me estás recordando ahorita en el 2001, 2002, 2003, donde a nosotros, Yo estaba viendo los Simpsons esos días. me imagino, yo estabas niño, pero sí me hace recordar porque Chávez en su momento, voy a resumirlo así, decidió que las playas fueran del pueblo. Y de un momento, aquí no puede haber playas porque las playas son del Estado. Las orillas pertenecen al Estado, ese espacio geográfico son del Estado. ¿Cuándo? Porque, como tú no te recuerdas, pero aquí todo eso estaba privatizado. De repente, Chávez lanza, donde el pescador, hermano, tenía que pescar en una orillita. Eso estaba, la pesca estaba para las grandes transnacionales. Sí, entonces, todo eso. Y mataban el sistema. Y mataban el ecosistema. Todo eso. Hoy te hacían tomar eso con el ataque a los pescadores. Sí, todo eso, Jonathan, te hacían edificios a 10 metros de las playas, de la orilla de playa, y te igual y te repito, y te secuestraban. Todo, nosotros no teníamos acceso a nada. Bueno, ya estaban pensando privatizar la educación por completo, donde te decían el muchacho nada más tiene derecho a estudiar, te garantizan nada más la educación hasta cierto grado. Esos son los que, vuelvo y te repito, hoy llaman a libertad, donde te prohibían el derecho al estudio, te prohibían el derecho a recreación, hermano. No, porque ellos están hablando de la libertad de ellos para explotar. Para explotarlos a nosotros y tener libertad dentro de la ONU, libertad dentro de una OEA, que te diga, no, está bien el gobierno porque está de acuerdo con la... Hablando de la ONU, la solicitud de Petro de sacar a la ONU en Nueva York. Sí. Lo planteó el comandante Chávez una oportunidad. La oportunidad lo planteó. Escucha lo que dice aquí, continuando con esa misma línea, el comandante Chávez. Dice, al igual que Bolívar, Rodríguez lanza a los hombres de su tiempo la idea clara de un proyecto nacional, a través del cual las sociedades deberían llegar a estadios superiores de vida. El mérito de los proyectos está en la previsión. Donde no hay provisión, no hay mérito. La compatibilidad de su proyecto con la idea bolivariana es precisada por él mismo cuando señala con meridiana claridad política transformadora: Napoleón quería gobernar al género humano. Bolívar quería que se gobernara por sí. Y yo quiero que aprendan a gobernarse. Dice Chávez aquí. En la sociedad futura, el maestro construye, junto al concepto bolivariano, la idea política del autogobierno, colocando el aprendizaje como vehículo para lograrlo, a través de su proyecto de educación popular. No nos alucinemos, sin educación popular no habrá verdadera sociedad. Sí, volvemos otra vez al inicio. Ya aquí me estaba hablando, hay que llevar al pueblo a que se organice, llevar al pueblo a que se prepare para autogobernarse. Yo lo decía en el especial donde hemos estado grabando para el equipo de Notiliense, un especial sobre el libro azul. Yo decía, nosotros hoy nos organizamos, que es a través de los consejos comunales, nos organizamos a través de la conformación de las comunas, nos organizamos a través de los distintos movimientos que existen en el territorio. Entonces, uno muchas veces dice, pero ¿qué tanta organización vamos a armar? Y no, bien, por lo menos el tema de la juventud. ¿Cuántos movimientos de la juventud existen? ¿Cuántos movimientos de campesinos existen? Pescadores, agricultores, productores, y existe una gran cantidad, y uno dice, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué? Yo creo que todavía falta
Si me preguntan a mí, en esta coyuntura que estamos, necesitamos más organización dentro del territorio, más participación. Y cómo nosotros abrimos la participación a través de la organización, a través de entender, a través de, por lo menos este libro, que es tan importante, y una guía de que es necesario que nosotros entendamos que nosotros, Chávez nos dio la herramienta a través de la Constitución, a través de los ejemplos del mismo, y Nicolás Maduro sigue su ejemplo y su legado, donde nosotros determinamos la autodeterminación de nuestro territorio. Nosotros somos los protagonistas de ese territorio, pero si nosotros no nos organizamos, nosotros vamos a arar en el mar, en el cuento, a la consolidación de la organización. La juventud juega un papel importante, porque si estamos viendo, lo está diciendo muy claro, el tema de la organización de la misma. La juventud es la llamada, hermano, a tomar las riendas del poder, pero no un poder centralizado, no un poder donde uno nos mande a mucho. Es un poder, como lo dijo Samuel Robinson, donde muchos manden a poco, donde se practique la verdadera democracia participativa y protagónica. Pero bueno, te repito, si nosotros no estudiamos y comprendemos al comandante Chávez, nosotros estamos arando en el mar. No, se abre el sectarismo, se abre una serie de ventanas que nos van a llevar al fracaso. Y recordemos, lo dijimos hace rato, que esta es una lucha de clase. Y creo que es ignorante en nuestra fila que pensemos que el imperio o los imperios se van a quedar quietos mientras exista un Nicolás Maduro con las ideas de Hugo Chávez. de Hugo Chávez. Ahora mira lo que dice Rodríguez ahí. Los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse que busquen cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia, sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos, porque no satisfacerlos es padecer. Sí, en resumida, es la búsqueda de solucionar nuestras necesidades. Porque, como lo dio el presidente Nicolás Maduro, que creo que fue muy acertada en ese momento cuando empezaron las consultas, es el territorio, es el que vive en el territorio, El que sabe lo que necesita. el que padece y sabe lo que necesita. Y sabe cómo lo van a Y resolver. sabe cómo lo va a resolver. Importante. No, este era un video que iba a durar 20 minutos, creo que pasamos la hora. Directora. No, demasiado, yo no Sí. sé, de verdad agradecido. De verdad me gustaría Primero, hay que repetirlo. que repetir. Hay que repetirlo y vamos a invitar a alguien más. Agradecerle. No me pueden invitar a otra sesión. Agradecerle en este material especial que todavía no tiene nombre. Le vamos a colocar nombre para que se repita. Agradecerle a nuestra directora de cámara, Valeria Garofa, que está ahí detrás de cámaras. Invitarles a todos y a todas a leer el libro azul del comandante Hugo Chávez y también invitar a leer este libro, Chávez, la permanente búsqueda creadora, del señor Amílcar Jesús Figueroa Salazar. Importantísimo este libro. Hay que leer este libro. En este libro dice, hablando de los historiadores, dice que no ha surgido un historiador que hable del fenómeno Chávez, pero no un historiador que hable de, porque hay historiadores que han escrito sobre Chávez, pero no uno que hable desde la perspectiva contraria a Chávez, ni uno que hable desde la perspectiva en favor a Chávez, sino uno que sea lo más neutral para mostrar esa realidad que venimos hablando de cómo era la sociedad, qué hizo Chávez, qué transformó, porque eso también hay que rescatarlo, qué transformó Hugo Chávez
y qué ha venido hoy transformando Nicolás Maduro. Porque nosotros vamos a hablar aquí 5 horas más de Nicolás, de lo que ha hecho Nicolás. Pero tenemos que hablar y mostrar qué es lo que se ha transformado. Porque si no mostramos la transformación, entonces está en quedándonos de lo mismo. No podemos hablar simplemente de, mira, hay un bloqueo, hay un ataque, hay un asedio. No, Yo creo- ¿qué hay ahí? Mira, yo voy a resumirlo en 2 cosas por la diferencia generacional entre usted, Valeria. Lo extraordinario de la revolución se hizo ordinario. Sí. Y ahí es donde nosotros no visualizamos, ni vamos a visualizar si no nos sentamos en el debate, Jonathan. Que nosotros recordemos de dónde venimos, que la juventud se siente con nosotros, que nosotros somos orientadores, no subestimando a lo que ustedes les quitaron. Ustedes les quitaron la libertad por la sanción y los bloqueos. La derecha, lo explico, la derecha lo de ustedes y nos lo da a nosotros su libertad. Porque nosotros, a pesar de que no teníamos una libertad, teníamos una libertad diezmada. Pero lo veíamos más allá de la rebeldía porque era el poder, hermano. Hasta que llegó Chávez y nos liberó. Pero tú sabes lo que es la derecha por el afán de mandar, de gobernar. Nos haya quitado a través del imperio. Pide que nos bombardee. Piden que nos bombardeen. Ahora, eso yo creo que muchos, creo que son muy pocos. Disculpa que te lo haga decir, creo que eres uno de los pocos que entiende que lo ordinario, lo extraordinario sí es ordinario. Y nosotros no vemos más allá, sino que inclusive nos atrevemos que eso extraordinario lo volvemos tan ordinario que hasta exigimos cosas que a veces hasta el gobierno, el Estado se es capaz de ordenar. Personas que le pagaban por estudiar, eso nadie lo vio. Personas que le llevaban a la universidad a la puerta de su casa. Y el otro día Rafael Correa estaba haciendo una reflexión de eso. Nosotros sacamos, y digo nosotros porque nosotros fuimos partícipes de eso, Jonathan, a través del pueblo organizado. Nosotros sacamos de la oscuridad 3 millones de personas a través de la profesionalización de Misión Sucre. El otro día se lo estaba diciendo un poquito que toda Valeria se lo estaba diciendo. Y gran parte de eso, por la guerra de clases, ellos se vieron que ya no pertenecían A la clase chavista, Cotizúa, Parialúa, no, yo ahora soy un profesional, yo no puedo ser chavista, impecable. Pero no saben el esfuerzo que hizo el Estado, el esfuerzo que hizo Chávez para esa educación de llevarlas y Ya colectivizar. te tengo el tema para el próximo debate. Ya tengo el nombre. El nombre propuesto que se me ocurrió de aquí es Debatiendo. Debatiendo y un 2. Debatiendo. ¿Parece bien? ¿Sí o no? Muy bien, Jonathan. Debatiendo. Pero tú acabas de decir una cosa que dijiste Correa. Yo dije Correa, Chávez. Y no recuerdo si fue Enrique Dussel. Tienes que buscar si fue Enrique Dussel o no. Donde habla de los errores de la izquierda. No recuerdo si es Enrique Dussel. Y él dice que uno de los errores más grandes de la izquierda en Latinoamérica del 2000 hacia acá fue que todo lo regaló. Te doy educación gratis porque es tu derecho, pero no te expliqué. No te expliqué de dónde salen esos recursos para ayudarte a la educación. Te voy a dar casa, pero no te estoy explicando el por qué te estoy dando la casa. O sea, te estoy regresando tus derechos, mas no te estoy diciendo quién fue el que te lo robó. Y yo creo que hoy todavía es Estamos en esa uno de los oscuridad. grandes errores Sí. que tenemos desde los gobiernos que pretendemos mantener nuestra soberanía. Pero en nuestra propuesta de nombre, creo que Debatiendo. para la próxima podríamos seguir estudiando el libro azul,
pero podríamos estudiarlo. Vamos a seccionar el árbol de las tres raíces, debatimos después en otro episodio del Proyecto Nacional Simón Bolívar y lo vamos desglosando. Porque es importante. Lo importante que es esas reflexiones, lo volvemos y lo venimos diciendo desde hace rato, con la coyuntura actual. Yo creo que, Jonathan, como vos estás diciendo, es muy necesario que nosotros volvamos a nuestro país. Estudiar el libro azul, retomar la Constitución, hermano, que muchos no la estudiamos. Retomar todas esas herramientas legales y de reflexión que nos dio el comandante y todos esos grandes poetas y grandes escritores que estuvieron a favor y están a favor de los pueblos y de la liberación y soberanía. Porque no estamos solos, Jonathan. No, vamos a terminar con esto. Yo voy a terminar con una palabra aquí, parafraseando a Nicolás Maduro, este que dice Constitución. El que defienda el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es declarado un defensor del legado de Hugo Chávez. Fin de la transmisión, nos vemos en la próxima. Gracias, hermano. Mano.